Él tenía todo el dinero del mundo, pero su corazón estaba completamente roto. Había jurado nunca más volver a amar después de perder a su esposa, hasta que vio a esa mesera de un pequeño café tratando a su hija de 8 años como si fuera su propia madre. Lo que pasó después cambió sus vidas para siempre. Ricardo Mendoza tenía 42 años y más dinero del que podía contar. Su empresa de construcción había levantado medio México, pero él no podía levantar ni siquiera una sonrisa. Hacía 3 años que había perdido a Carmen, su esposa, en un accidente que todavía le dolía como el primer día. Y ahí estaba él, sentado en su oficina del piso 23, mirando por la ventana mientras su hija Sofía jugaba sola en el rincón. La niña tenía 8 años y era la viva imagen de su madre. Los mismos ojos grandes y expresivos, el mismo cabello castaño que brillaba cuando le daba el sol, pero Sofía ya no brillaba como antes. Desde que perdió a su mamá, se había vuelto una niña callada, tímida, que hablaba poco y sonreía menos. Ricardo lo notaba y le partía el alma, pero no sabía qué hacer. Él mismo estaba roto por dentro. «¿Papá, podemos ir a almorzar?», le preguntó Sofía con esa vocecita que apenas se escuchaba. Siempre preguntaba todo con cuidado, como si tuviera miedo de molestar. «Claro, mi amor. ¿A dónde quieres ir?». Ricardo cerró la laptop y se acercó a ella. Sofía estaba dibujando en el suelo, pero cuando él se acercó, vio que no era un dibujo cualquiera. Era una familia, un papá, una mamá y una niña, todos tomados de la mano. Pero la mamá tenía una X encima, tachada con crayón rojo. Se le hizo un nudo en la garganta. Su hija de 8 años estaba procesando la pérdida de su madre de la única manera que sabía. Ricardo se agachó y la abrazó. «¿Sabes qué? Vamos a ese café que está cerca del parque, el que tiene las mesas afuera». Sofía levantó la cabeza y por primera vez en semanas, Ricardo vio un destello de emoción en sus ojos. «¿El que tiene los gatos?». «Ese mismo». El café Entre Nubes era un lugar pequeño y acogedor que quedaba a unas cuadras del edificio de Ricardo. Él nunca había puesto mucha atención al lugar, pero Sofía siempre se quedaba viendo por la ventana del auto cuando pasaban por ahí. Había 2 gatos que dormían en las mesas de afuera y eso le encantaba a la niña. Cuando llegaron, Ricardo pidió una mesa en la terraza. Era un día soleado de abril y había bastante gente almorzando. Sofía inmediatamente empezó a buscar con la mirada a los gatos, pero no los vio por ningún lado. «Disculpe, ¿los gatos no están hoy?», le preguntó Ricardo al mesero que se acercó. «Ah, sí están. Pepito y Canela están durmiendo adentro porque hace mucho calor, pero en un ratito salen». «¿A la niña le gustan los gatos?». «Le encantan», respondió Ricardo. «Nunca hemos venido aquí, pero siempre los ve desde el auto». El mesero, un hombre mayor con bigote canoso, sonrió. «Bueno, entonces están en el lugar correcto. Los gatos de aquí son muy cariñosos. ¿Qué van a querer de comer?». Ricardo pidió un sándwich y un café. Sofía pidió pasta con queso, pero cuando el mesero se fue, ella se quedó callada otra vez, jugando con la servilleta. «¿Estás bien, mi amor?». «Sí, papá». Pero su voz sonaba triste. Ricardo la conocía bien. Cuando Sofía decía que estaba bien con esa vocecita, era porque definitivamente no estaba bien. Pero antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, apareció una mujer joven con una bandeja. «Hola, soy Valentina. Les voy a traer su orden en un ratito, pero primero…». Se agachó hasta quedar a la altura de Sofía y le sonrió. «¿Tú eres la niña que siempre ve a los gatos desde el auto?». Sofía se sorprendió y asintió con la cabeza, pero no dijo nada. «Don Mario me contó. Yo siempre te veo cuando pasas y me da mucha curiosidad saber cómo te llamas». «Sofía», murmuró la niña. «Qué nombre tan bonito. Yo soy Valentina, pero todos me dicen Vale. ¿Sabes qué? Pepito y Canela están durmiendo adentro, pero si quieres, después de que comas te los puedo presentar. A ellos les encantan las niñas como tú». Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo vio que su hija sonreía. No era una sonrisa grande, pero era una sonrisa real. «¿En serio?», preguntó Sofía. «Claro que sí. Pero primero tienes que comer todo, ¿de acuerdo?». Sofía asintió con más energía de la que había mostrado en semanas. Valentina se levantó y le sonrió a Ricardo. «Su hija es hermosa». «Gracias», respondió él, pero algo en la forma en que Valentina había hablado con Sofía lo había dejado pensando.
No era la típica amabilidad forzada de un mesero, era algo más natural, más cálido. Valentina tendría unos 30 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, ojos café claros y una sonrisa que parecía genuina. Llevaba el uniforme del café, una blusa blanca y un delantal azul, pero se veía cómoda, como si ese lugar fuera su casa. Cuando trajo la comida, Valentina se tomó un momento extra para asegurarse de que Sofía tuviera todo lo que necesitaba. Le acercó la sal, le puso la servilleta en las piernas y hasta le cortó la pasta en pedazos más pequeños sin que nadie se lo pidiera. ¿Está muy caliente?, le preguntó a Sofía. No, está perfecta, respondió la niña, y Ricardo notó que su voz sonaba más fuerte. Qué bueno. ¿Y tú, cómo está tu sándwich?, le preguntó a Ricardo. Muy bien, gracias. Pero Ricardo no estaba prestando mucha atención a la comida. Estaba viendo cómo Sofía interactuaba con Valentina. Su hija, que en los últimos 3 años había sido tímida y callada con todo el mundo, estaba hablando. No mucho, pero estaba respondiendo a las preguntas, estaba participando en la conversación. ¿Vienes seguido por aquí?, le preguntó Valentina a Sofía mientras recogía los platos vacíos. No, es la primera vez. Pero siempre veo el café cuando vamos a la oficina de papá. Ah, entonces tu papá trabaja cerca. Sí, en el edificio alto que tiene las ventanas azules. Valentina miró a Ricardo con curiosidad. ¿El edificio Mendoza? Sí, es mío, respondió Ricardo sin mucho interés. Estaba acostumbrado a que la gente cambiara de actitud cuando se enteraba de quién era, pero Valentina no cambió. Solo asintió como si le hubiera dicho que trabajaba en cualquier oficina normal. Qué bien. Bueno, Sofía, ¿estás lista para conocer a Pepito y Canela? Los ojos de Sofía se iluminaron. Sí. Valentina desapareció por unos minutos y regresó con 2 gatos, uno anaranjado y gordo y otro negro con manchas blancas. Este es Pepito, dijo, poniéndole el gato anaranjado en las piernas a Sofía, y esta es Canela. Sofía se quedó inmóvil al principio, pero después empezó a acariciar a Pepito con mucho cuidado. El gato ronroneó y se acomodó en sus piernas como si la conociera de toda la vida. «¿Le gustas?», le dijo Valentina. «Pepito es muy selectivo con las personas. Solo se queda con la gente que tiene buen corazón». Sofía sonrió, y esta vez fue una sonrisa completa. Ricardo sintió algo extraño en el pecho. Hacía tanto tiempo que no veía a su hija verdaderamente feliz. «¿Puedo venir otro día a verlos?», preguntó Sofía. «Claro que sí. Nosotros estamos aquí todos los días». «¿Tú también vives aquí?», Valentina se rió. «No, pero paso tanto tiempo aquí que es como si viviera. Trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche». «¿No tienes familia?», preguntó Sofía con esa inocencia que solo tienen los niños. Ricardo se puso un poco incómodo. Su hija a veces hacía preguntas muy directas, pero Valentina no se molestó. «Tengo a mi mamá y a mi hermana pequeña. Trabajo aquí para ayudarlas». «¿Y no tienes hijos?». «No, no tengo hijos, pero me encantan los niños». «¿Por qué no tienes hijos?». «Sofía», la interrumpió Ricardo, «no hagas tantas preguntas». «No, está bien», dijo Valentina. «Es normal que tenga curiosidad». Se agachó para quedar otra vez a la altura de Sofía. «No tengo hijos porque estoy muy ocupada cuidando a mi familia, pero algún día me gustaría tener una niña tan linda como tú». Sofía sonrió y siguió acariciando a Pepito. Ricardo pidió la cuenta y cuando Valentina se la trajo, él dejó una propina generosa. «Gracias por ser tan amable con ella», le dijo en voz baja. «No tienes que agradecer nada. Sofía es una niña muy especial. ¿Podemos venir mañana?», preguntó Sofía mientras se levantaban de la mesa. Ricardo la miró sorprendido. Su hija nunca pedía ir a ningún lado. «¿Quieres venir mañana?». «Sí, para ver a Pepito y Canela. Y a Vale». Ricardo miró a Valentina, que estaba sonriendo. «Por mí no hay problema», dijo ella. «Mañana es sábado, así que los gatos van a estar más activos». «Está bien. Vendremos mañana». Cuando se fueron del café, Sofía iba hablando durante todo el camino de vuelta. Le contó a Ricardo sobre los gatos, sobre lo que le había dicho Valentina, sobre todo lo que había pasado. Era la primera vez en 3 años que Ricardo veía a su hija así de animada. Esa noche, mientras Sofía dormía, Ricardo se quedó despierto pensando. Su hija había sonreído más en 1 hora en ese café que en los últimos 6 meses juntos, y todo había sido gracias a una mesera
que había tratado a Sofía como si fuera lo más importante del mundo. No podía entender por qué, pero algo había pasado en ese café, algo que había despertado a su hija del silencio en el que había estado viviendo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió algo parecido a la esperanza. El sábado llegó, y Sofía despertó más temprano de lo normal. Ricardo la encontró en la cocina, ya vestida y peinada, esperando con una paciencia que no era típica en ella. ¿Ya podemos ir al café, papá? Ricardo miró el reloj. Eran las 8 de la mañana. Mi amor, el café abre a las 9. Vamos a desayunar primero, ¿está bien? Pero Sofía apenas tocó su desayuno. Estaba demasiado emocionada pensando en volver a ver a los gatos y a Valentina. Ricardo no recordaba la última vez que había visto a su hija así de ansiosa por algo positivo. Cuando finalmente llegaron al café entre nubes, Valentina ya estaba ahí, limpiando las mesas de la terraza. Cuando vio a Sofía, su cara se iluminó. «Mira quién llegó. Buenos días, Sofía». «Buenos días, Vale. ¿Dónde están Pepito y Canela?» «Están desayunando adentro, pero en un ratito salen. ¿Quieren sentarse en la misma mesa de ayer?» Se acomodaron en la mesa de siempre y Valentina les trajo el menú. Ricardo pidió café y tostadas, pero Sofía estaba más interesada en hablar que en comer. «Vale, ¿de verdad trabajas todos los días?» «Sí, trabajo todos los días excepto los domingos». «¿No te cansas?» Valentina se sentó en la silla vacía por un momento. El café estaba tranquilo esa mañana y no había muchos clientes. «A veces sí me canso, pero me gusta este trabajo. Y además necesito trabajar para ayudar a mi familia». «¿Tu mamá no trabaja?», preguntó Sofía. Ricardo se sintió un poco incómodo otra vez por las preguntas directas de su hija, pero Valentina parecía no tener problema en responder. «Mi mamá está enferma, tiene una condición delicada y no puede trabajar. Y mi hermana pequeña todavía está estudiando la preparatoria». «¿Qué tiene tu mamá?» «Tiene problemas en los riñones, necesita tratamientos especiales y medicinas muy caras». Ricardo levantó la vista de su café. No había esperado una respuesta tan personal. «¿Hace mucho que está enferma?», preguntó Sofía. 2 años, desde que mi papá nos dejó». «¿Tu papá también partió como mi mamá?». Valentina miró a Ricardo por un segundo antes de responder. «No, mi amor, mi papá no partió al cielo como tu mamá. Mi papá nos abandonó cuando mi mamá se enfermó». El silencio que siguió fue incómodo. Ricardo no sabía qué decir, y Sofía estaba procesando la información con esa seriedad que a veces tenían los niños. «¿Por qué las personas se van?», preguntó Sofía finalmente. «A veces las personas se van porque no tienen opción, como tu mamá», respondió Valentina con mucha ternura. «Y a veces se van porque toman malas decisiones, pero lo importante es que las personas que se quedan porque te aman mucho». Sofía miró a su papá. «¿Tú nunca te vas a ir, papá?» «Nunca, mi amor, nunca me voy a ir». «¿Lo prometes?» «Te lo prometo». Valentina sonrió y se levantó. «Bueno, voy a buscar a los gatos para que Sofía pueda jugar con ellos». Cuando Valentina se fue, Ricardo se quedó pensando en lo que había pasado. Esta mujer, que apenas conocían desde ayer, había manejado las preguntas difíciles de su hija mejor que muchos de los psicólogos con los que habían intentado trabajar. Valentina regresó con Pepito y Canela, y Sofía inmediatamente se animó otra vez. Los gatos se acomodaron con ella como si fuera su rutina diaria. «Vale, ¿cuántos años tienes?», preguntó Sofía mientras acariciaba a Canela. «Tengo 29 años. ¿Y nunca has tenido novio?». «Sofía», la regañó Ricardo completamente avergonzado, pero Valentina se rió. «Sí he tenido novio. Tuve uno que duró 3 años». «¿Y qué pasó?». «Pasó que cuando mi mamá se enfermó y mi papá se fue, él decidió que yo tenía demasiados problemas. Me dijo que él no se había metido conmigo para cargar con mi familia». Ricardo sintió un golpe de rabia. ¿Qué clase de hombre le dice eso a una mujer? «¿Te dolió mucho?», preguntó Sofía. «Sí, me dolió mucho, pero después me di cuenta de que era mejor así. Si él no podía estar conmigo en los momentos difíciles, entonces no era la persona correcta para mí. Mi mamá siempre decía que las personas correctas nunca te abandonan en los momentos difíciles», dijo Sofía. Valentina la miró con ternura. «Tu mamá era muy sabia». «¿Tú la conociste?». «No, mi amor, no la conocí, pero por todo lo que me cuentas de ella sé que era una mujer muy especial». Ricardo se quedó callado.
Sofía nunca hablaba de Carmen con extraños. De hecho, raramente hablaba de Carmen con él, pero con Valentina parecía sentirse cómoda compartiendo recuerdos. Vale, ¿te gustaría conocer a mi mamá si estuviera aquí? Me hubiera encantado conocerla. Ella era muy bonita y muy buena cocinando, y siempre me hacía trenzas muy bonitas para ir a la escuela. ¿Quién te hace las trenzas ahora? Sofía se puso triste. Nadie. Papá no sabe hacer trenzas. Ricardo sintió una punzada de dolor. Había tantas cosas que Carmen hacía con Sofía que él ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Sabes qué? Yo sí sé hacer trenzas, dijo Valentina. Si quieres, algún día te puedo enseñar a hacértelas tú sola. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? Claro que sí. En ese momento llegó un grupo de clientes y Valentina tuvo que irse a atenderlos. Pero antes de irse, le dijo a Sofía: «Los gatos se pueden quedar contigo un ratito más. Ellos están muy cómodos». Durante la siguiente hora, Ricardo observó a su hija jugar con los gatos. Sofía estaba relajada, sonriente, hablando con los animales como si fueran sus mejores amigos. Era una versión de su hija que no había visto en mucho tiempo. Cuando Valentina regresó, se sentó otra vez con ellos. «¿Cómo está tu mamá hoy?», le preguntó Ricardo. Era la primera vez que él iniciaba una conversación personal con ella. «Hoy está teniendo un día bueno. Ayer estuvo muy cansada, pero hoy se levantó con más energía». «¿Qué tipo de tratamiento necesita?» «Diálisis 3 veces por semana, y hay medicamentos que cuestan mucho dinero. El Seguro Social cubre algunas cosas, pero no todo». Ricardo asintió. Él sabía lo que costaba la atención médica privada en México. «¿Y tu hermana? ¿En qué año va?» «Va en tercero de preparatoria. Es muy inteligente, quiere estudiar medicina. Pero no sé si vamos a poder pagar la universidad». «¿Cómo se llama?» «Daniela, tiene 17 años». Sofía, que había estado escuchando la conversación mientras jugaba con los gatos, levantó la cabeza. «Vale, ¿tu hermana podría venir algún día al café? Me gustaría conocerla. Ella viene a veces cuando sale de la escuela. De hecho, hoy va a venir como a las 2 para ayudarme con el turno de la tarde. ¿Podemos quedarnos hasta que llegue?», le preguntó Sofía a Ricardo. Ricardo miró su reloj. Eran las 11:30. Quedarse hasta las 2 significaba pasar casi todo el sábado en el café. «No sé, mi amor, eso es mucho tiempo. Por favor, papá, solo quiero conocer a la hermana de Vale». Valentina los miró a los dos. «Si quieren pueden irse y regresar más tarde. Yo entiendo que no quieran pasar todo el día aquí». Pero Sofía negó con la cabeza. «No, quiero quedarme». «Podemos, papá, por favor». Ricardo miró a su hija. Sofía tenía esa expresión suplicante que ponía cuando algo realmente le importaba mucho. «Está bien, nos quedamos». El resto de la mañana pasó volando. Sofía jugó con los gatos. Ayudó a Valentina a poner servilletas en las mesas y hasta aprendió a hacer figuras con las pajitas de los refrescos. Ricardo la veía desde su mesa trabajando en su laptop, pero principalmente observando a su hija. Era increíble ver la transformación. Sofía estaba siendo una niña normal, haciendo cosas normales de niña, riendo, corriendo, hablando sin parar. Era como si hubiera encontrado una parte de sí misma que había estado perdida desde la partida de Carmen. A las 2 en punto llegó Daniela. Era una versión más joven de Valentina, alta, delgada, con el mismo cabello negro y los mismos ojos café claros. Pero donde Valentina tenía una sonrisa tranquila, Daniela tenía una energía más intensa. «Vale, ¿quién es la niña que está jugando con los gatos?», preguntó Daniela en voz baja. «Es Sofía, te hablé de ella ayer». Daniela se acercó a donde estaba Sofía. «Hola, yo soy Daniela, la hermana de Vale». Sofía la miró tímidamente. «Hola, yo soy Sofía. Vale me contó que te encantan los gatos». «Sí, me encantan. Pepito y Canela son mis amigos». Daniela sonrió. «¿Sabes qué? En mi casa tengo un gato que se llama Simón. Es negro, con ojos verdes y es muy travieso». «¿En serio? ¿Qué cosas traviesas hace?». Y así empezó otra amistad. Daniela tenía esa facilidad con los niños que algunas personas tienen naturalmente. En pocos minutos, Sofía estaba contándole sobre su escuela, sobre sus juguetes favoritos, sobre todo. Ricardo las observaba desde su mesa y se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Por primera vez en 3 años, su hija estaba teniendo relaciones sociales normales. Estaba interactuando con gente nueva. Estaba confiando en extraños. Estaba siendo espontánea. Cuando finalmente se fueron del café,
cerca de las 4 de la tarde, Sofía estaba agotada pero feliz. «Papá, ¿podemos venir mañana otra vez? Mañana es domingo, mi amor. El café está cerrado los domingos». «¿Y el lunes?» Ricardo se rió. «El lunes tú tienes escuela. ¿Pero podemos venir después de la escuela? Veremos». Esa noche, mientras Sofía se bañaba, Ricardo se quedó pensando en todo lo que había pasado. En 2 días, una mesera de un café pequeño había logrado lo que él no había podido hacer en 3 años, hacer que su hija volviera a ser una niña normal. No sabía exactamente qué significaba eso, pero sabía que algo importante estaba pasando. Y por primera vez desde la partida de Carmen, Ricardo sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. El lunes por la mañana, Ricardo notó algo diferente en Sofía. Su hija se levantó sin que él tuviera que despertarla. Se vistió rápido para ir a la escuela y durante el desayuno no paró de hablar sobre el café, sobre Valentina, sobre los gatos y sobre Daniela. «Papá, ¿crees que Vale ya llegó al café?» «Probablemente sí, mi amor. Ella dijo que empieza a trabajar a las 7. ¿Y Pepito y Canela ya desayunaron?» «Supongo que sí. ¿Podemos pasar por el café antes de ir a mi escuela? Solo para saludar». Ricardo miró el reloj. Tenían tiempo, pero no era algo que normalmente hicieran. «¿Quieres pasar a saludar?» «Sí, por favor. Solo 5 minutos». Algo en la voz de Sofía le dijo a Ricardo que esto era importante para ella. Hacía mucho tiempo que su hija no pedía nada con tanta ilusión. «Está bien, pero solo 5 minutos porque no puedes llegar tarde a la escuela». El café estaba abriendo cuando llegaron. Valentina estaba acomodando las sillas de la terraza y cuando los vio, sonrió. «¡Qué sorpresa! Buenos días». «Buenos días, Vale. Solo queríamos saludarte antes de ir a la escuela», dijo Sofía. «Qué lindo detalle. ¿Cómo durmieron?» «Yo soñé con Pepito y Canela», respondió Sofía con emoción. «¿En serio? ¿Y qué soñaste?» «Soñé que vivían en mi casa y que jugábamos en el jardín». Valentina se agachó para quedar a la altura de Sofía. «¡Qué sueño tan bonito! ¿Sabes qué? Los gatos todavía están durmiendo, pero si quieres, después de la escuela puedes venir a verlos». «¿Podemos, papá?» Ricardo asintió. «Claro que sí». Durante el camino a la escuela, Sofía siguió hablando sobre el café. Era como si hubiera encontrado algo que la emocionaba de verdad. «Papá, ¿tú crees que Vale es feliz?» «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque ella siempre sonríe. Pero ayer cuando habló de su mamá y de cuando su papá se fue, se veía triste». Ricardo se sorprendió de la percepción de su hija. Sofía había notado algo que él también había visto. «Creo que Vale es una persona fuerte que trata de ser positiva, a pesar de que tiene problemas difíciles. Como nosotros cuando mamá partió». «Sí, como nosotros». «¿Crees que nosotros podríamos ayudar a Vale?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Ayudarla cómo?» «No sé. Pero ella nos ayuda a nosotros a sentirnos mejor. ¿No podríamos ayudarla a ella también?» Ricardo se quedó pensando en esas palabras durante todo el día. Su hija de 8 años había identificado algo que él no había considerado, que tal vez ellos también podían hacer algo por Valentina. Cuando fueron al café por la tarde, después de recoger a Sofía de la escuela, Valentina los estaba esperando con Pepito y Canela en una mesa de la terraza. «Vale», gritó Sofía y corrió hacia ella. «Hola, mi amor, ¿cómo te fue en la escuela?» «Bien, le conté a mi maestra sobre los gatos del café». «¿Y qué dijo?» «Dijo que era muy bonito que hubiera encontrado nuevos amigos». Mientras Sofía jugaba con los gatos, Ricardo se sentó con Valentina. «¿Cómo está tu mamá hoy?» «Hoy no es un día bueno. Tuvo que ir a diálisis muy temprano y salió muy cansada». Daniela se quedó con ella. «¿Necesitas irte temprano?» «No, Daniela puede manejar todo, pero gracias por preguntar». Ricardo notó que Valentina se veía más cansada que los días anteriores. Tenía ojeras y su sonrisa no era tan brillante como siempre. «¿Tú estás bien?» Valentina lo miró sorprendida. «Sí, ¿por qué?» «Te ves cansada». «Ah, sí, anoche no dormí mucho. Mi mamá tuvo una mala noche y tuvimos que llevarla al hospital de emergencias». «¿Está grave?» «No, no es grave, pero cuando tiene estas crisis es muy preocupante. Los doctores dijeron que está estable, pero que necesita descansar más». Sofía, que había estado escuchando mientras jugaba con Canela, se acercó a Valentina. «Vale, ¿tu mamá está enferma como estaba mi mamá antes de irse al cielo?» La pregunta hizo que tanto Ricardo como Valentina se tensaran. Era una pregunta muy directa y muy personal.
Valentina tomó las manos de Sofía. No, mi amor. Mi mamá tiene una enfermedad diferente. Ella no se va a ir al cielo pronto, pero a veces se siente muy mal y eso me pone triste. ¿Por eso tienes los ojos rojos? Sí, por eso tengo los ojos rojos. Sofía abrazó a Valentina. Cuando mi mamá se enfermó, yo también tenía los ojos rojos todo el tiempo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su hija estaba compartiendo su experiencia más dolorosa para consolar a Valentina. ¿Sabes qué me ayudaba?, siguió diciendo Sofía. Que papá me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien. Y sin más, Sofía le dio un abrazo largo a Valentina. Fue un abrazo de niña, pero lleno de comprensión y cariño. Valentina se quedó muy quieta por un momento y Ricardo vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Sofía. Ese abrazo me ayudó mucho. ¿Quieres que te abrace otra vez? Me encantaría. Sofía le dio otro abrazo, y esta vez Valentina no pudo contener las lágrimas. Lloró en silencio mientras abrazaba a la niña. Lo siento, dijo Valentina cuando se separaron. No quería llorar. Está bien llorar, dijo Sofía con una sabiduría que no era normal en una niña de 8 años. Mi mamá me decía que llorar ayuda a que el corazón no se ponga tan pesado. Ricardo estaba completamente sorprendido. Su hija estaba consolando a un adulto con una madurez emocional que él no sabía que tenía. Tu mamá era muy sabia, dijo Valentina. Sí, era muy sabia y tú también eres sabia. ¿Yo? Sí, porque sabes cómo hacer que la gente se sienta mejor, como haces conmigo y con papá. Valentina miró a Ricardo. ¿Yo los ayudo a sentirse mejor? Ricardo asintió. Sofía tiene razón. Desde que te conocimos ella está más feliz. Habla más, sonríe más, es más espontánea. Eso me hace muy feliz. ¿Sabes qué?, dijo Sofía. Creo que nosotros también podemos ayudarte a ti. ¿Cómo? No sé todavía, pero vamos a pensar en algo. ¿Verdad, papá? Ricardo miró a su hija y después a Valentina. Sí, vamos a pensar en algo. En ese momento, llegó Daniela al café. Se veía preocupada y cansada. Vale, mamá quiere verte. Dice que se siente mejor y quiere que vengas a comer con ella. ¿Estás segura? Esta mañana estaba muy mal. Sí, está segura. Incluso se levantó y cocinó arroz con pollo. Dice que tiene ganas de estar con nosotras. Valentina se levantó. Bueno, entonces voy a cerrar mi turno un poquito más temprano. No te preocupes, dijo el dueño del café, que había estado escuchando desde adentro. Yo me encargo del resto del día, ve con tu mamá. Valentina se quitó el delantal y recogió sus cosas. ¿Nos vemos mañana?, le preguntó Sofía. Por supuesto. Mañana nos vemos. Pero antes de irse, Valentina se acercó a Ricardo. Gracias por todo, por traer a Sofía, por escucharme, por todo. No tienes que agradecer nada. Sí tengo que agradecer. Ustedes no se imaginan lo que han significado para mí estos días. Cuando mi exnovio me dejó y todo se volvió tan difícil, pensé que nunca más iba a tener algo parecido a una familia. Pero Sofía me hace sentir como si pudiera tener eso otra vez. Las palabras de Valentina tocaron algo profundo en Ricardo. Él había estado tan concentrado en cómo ella ayudaba a Sofía que no se había dado cuenta de que ellos también estaban ayudando a ella. Nosotros también estamos muy agradecidos contigo. Cuando Valentina y Daniela se fueron, Ricardo y Sofía se quedaron un rato más en el café. Sofía siguió jugando con los gatos, pero Ricardo se quedó pensando en la conversación. Papá, ¿crees que Vale está sola? ¿Qué quieres decir? Bueno, ella cuida a su mamá y a su hermana, pero ¿quién la cuida a ella? Otra vez la percepción de su hija lo sorprendió. Es una buena pregunta, mi amor. Yo creo que ella necesita a alguien que la cuide también. ¿Y qué crees que podríamos hacer? No sé, pero mamá siempre decía que cuando alguien te ayuda, tú tienes que encontrar la manera de ayudar también. Ricardo abrazó a su hija. Tu mamá tenía razón. Esa noche, mientras Sofía dormía, Ricardo se quedó despierto pensando en todo lo que había pasado. En una semana su vida había cambiado completamente. Su hija estaba volviendo a ser la niña alegre que había sido antes de perder a Carmen, y él mismo se sentía diferente. Por primera vez en 3 años, Ricardo se sentía conectado con alguien más. No de manera romántica, sino de manera humana. Valentina les había dado algo que él no sabía que necesitaban, una sensación de comunidad, de familia extendida,
pero también se daba cuenta de que Valentina estaba cargando con demasiado peso sola. Trabajaba todo el día para mantener a su familia, cuidaba a su mamá enferma, apoyaba a su hermana menor, y todo eso sin tener a nadie que la cuidara a ella. Su hija tenía razón. Ellos necesitaban encontrar una manera de ayudar, y por primera vez desde la partida de Carmen, Ricardo se sintió motivado a hacer algo más que simplemente sobrevivir. Se sintió motivado a vivir, a conectar, a construir algo nuevo. No sabía exactamente qué era ese algo nuevo, pero sabía que tenía que ver con Valentina, con el café y con la nueva felicidad que había visto en los ojos de su hija. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Ricardo nunca había imaginado tener. Cada mañana, antes de llevar a Sofía a la escuela, pasaban por el café a saludar a Valentina, y cada tarde, después de recoger a su hija, regresaban para pasar un par de horas ahí. El jueves por la tarde, mientras Sofía jugaba con los gatos, Ricardo se dio cuenta de que había estado observando a Valentina más de lo normal. La forma en que se movía entre las mesas, cómo hablaba con los clientes, la manera en que se le iluminaba la cara cuando veía llegar a Sofía. Era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. «Papá, ¿en qué piensas?», le preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. «En nada importante, mi amor». «¿Estás pensando en mamá?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque tienes la cara que pones cuando piensas en mamá, pero también pareces menos triste». Ricardo se quedó callado. Su hija lo conocía mejor de lo que él pensaba. «A veces pienso en mamá, sí, pero ya no me pone tan triste como antes, porque ahora tenemos a Vale, porque ahora tenemos muchas cosas buenas en nuestra vida otra vez». Sofía asintió y siguió jugando con Pepito, pero después de unos minutos volvió a hablar. «Papá, ¿Vale podría ser como una mamá para mí?». El corazón de Ricardo se detuvo por un segundo. «¿Qué quieres decir?». «No como mamá, porque yo ya tuve una mamá y la amo mucho, pero como alguien que me cuide como mamá me cuidaba». Ricardo no sabía qué responder. Era una pregunta muy compleja para una niña de 8 años. «¿Por qué piensas en eso?». «Porque Vale me hace sentir segura, como me hacía sentir mamá. Y veo cómo te mira a ti también. Cómo me mira, con ojos bonitos, como cuando mamá te miraba». En ese momento, Valentina se acercó a su mesa con 2 tazas de café. «¿De qué hablan tan seriamente?». «De cosas importantes», respondió Sofía. «Vale, ¿tú crees que podrías querer a una niña que no es tu hija?». Valentina se sentó y miró a Sofía con ternura. «Claro que sí. El amor no solo existe entre padres e hijos, existe entre todas las personas que se importan unas a otras». «¿Y tú nos quieres a nosotros?». «Mucho, los quiero muchísimo». «¿Y podrías cuidarme como si fuera tu hija?». Ricardo se puso tenso. No sabía hacia dónde iba esa conversación. Valentina tomó las manos de Sofía. «Sofía, yo ya te cuido como si fueras muy importante para mí, pero tú tienes un papá que te ama muchísimo y que te cuida muy bien». «Lo sé, pero papá no sabe hacer trenzas, ni pintar uñas, ni hablar de cosas de niñas». Valentina se rió. «Es verdad, los papás a veces no saben esas cosas». «¿Podrías enseñarme esas cosas?». «Por supuesto que sí». «¿Y podrías venir a nuestra casa a veces?». Ricardo interrumpió. «Sofía, no podemos pedirle a Vale que venga a nuestra casa. Ella tiene su propia familia y su trabajo». Pero Valentina lo miró con una expresión extraña. «En realidad no me molestaría visitarlos alguna vez. Si tú quieres, claro». «¿En serio?», preguntó Sofía emocionada. «En serio, pero tendría que ser en mis días libres». «¿Cuándo tienes días libres?». «Los domingos». «Perfecto, ¿puedes venir este domingo?». Ricardo se sintió abrumado. Todo estaba pasando muy rápido. «Sofía, a lo mejor Vale ya tiene planes para el domingo». «No, no tengo planes», dijo Valentina. «Normalmente los domingos me quedo en casa con mi mamá y Daniela, pero ellas podrían arreglárselas solas por unas horas». «Entonces, ¿sí puedes venir?», insistió Sofía. Valentina miró a Ricardo. «¿A ti te parece bien?». Ricardo se quedó pensando por un momento. Parte de él quería decir que sí inmediatamente, pero otra parte se sentía nerviosa. Invitar a Valentina a su casa era un paso muy grande. «Sí», dijo finalmente, «me parece bien». Sofía saltó de emoción. «Vamos a hacer una comida especial. ¿Te gusta el pollo asado, Vale?». «Me encanta». «¿Y el pastel de chocolate?». «También me encanta». «Papá, tenemos que comprar todo para hacer una comida perfecta.
Esa noche, mientras preparaban la lista de compras para el domingo, Sofía no paraba de hablar sobre la visita de Valentina. «Papá, ¿crees que a Vale le va a gustar nuestra casa?» «Seguro que sí. ¿Y le puedo enseñar mi cuarto?» «Por supuesto. ¿Y le puedo mostrar las fotos de mamá?» Ricardo se detuvo. «¿Quieres mostrarle las fotos de mamá?» «Sí. Quiero que Vale conozca a mamá». Era una idea extraña, pero también hermosa. Su hija quería que Valentina conociera a Carmen. «Está bien, mi amor». El viernes y el sábado pasaron lentamente. Sofía estaba tan emocionada que apenas podía concentrarse en otra cosa. Fueron a comprar todos los ingredientes para la comida del domingo. Limpiaron la casa de arriba a abajo y Ricardo hasta compró flores para poner en la mesa. El domingo por la mañana, Sofía se despertó a las 6 de la mañana. «Papá, ¿ya podemos empezar a cocinar?» «Vale, viene a las 2 de la tarde, mi amor. Tenemos tiempo». Pero Sofía no podía quedarse quieta. Se cambió de ropa 3 veces, reorganizó su cuarto 2 veces y ayudó a Ricardo a preparar todo con una dedicación que él nunca había visto. A la 1:30 ya estaban listos. El pollo estaba en el horno, la mesa estaba puesta con los platos buenos y las flores se veían hermosas en el centro. Cuando sonó el timbre, Sofía corrió a abrir la puerta. «Vale, ya llegaste». Valentina llegó con un vestido azul claro y llevaba una bolsa en la mano. «Hola, mi amor. Traje postre para compartir». «¿Qué trajiste?» «Flan de caramelo. Lo hice anoche». Sofía la abrazó y la jaló hacia adentro. «Ven, quiero enseñarte toda la casa». Ricardo la siguió mientras Sofía le daba un tour completo. Le enseñó la sala, la cocina, el jardín y finalmente su cuarto. «Este es mi cuarto, y esta es mi cama, y ese es mi escritorio donde hago la tarea, y allí están mis juguetes». Valentina escuchaba con atención cada detalle, haciendo preguntas y mostrando genuino interés en todo. «Y estas son las fotos de mi mamá», dijo Sofía, señalando una pared llena de fotografías. Valentina se acercó a ver las fotos. Ricardo se quedó en la puerta, observando su reacción. «Tu mamá era muy hermosa», dijo Valentina suavemente. «Sí, era la más bonita del mundo. Mira, en esta foto estábamos en la playa, y en esta otra estábamos celebrando mi cumpleaños de 5 años». Valentina miró cada foto con cuidado. «Se ve que te amaba muchísimo». «Sí, me amaba muchísimo, y yo la amaba a ella. ¿Sabes qué? Yo creo que tu mamá estaría muy feliz de verte tan contenta ahora». «¿Tú crees?» «Estoy segura. Las mamás siempre quieren que sus hijos sean felices, aunque ellas no puedan estar». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Valentina tenía una manera de hablar con Sofía sobre Carmen que era perfecta. No trataba de reemplazar la memoria de su madre, sino de honrarla. Durante la comida la conversación fluyó naturalmente. Valentina les contó más sobre su familia, sobre cómo había sido crecer con una hermana menor, sobre los planes que tenía para el futuro. «¿Qué quieres hacer cuando tu mamá se mejores?», le preguntó Sofía. «Quiero estudiar. Siempre me gustó la psicología. Me gusta ayudar a las personas». «¿Cómo nos ayudas a nosotros?» «Sí, como los ayudo a ustedes». «¿Y después de estudiar qué vas a hacer?» «Me gustaría tener mi propia oficina para ayudar a familias que están pasando por momentos difíciles». Ricardo la escuchaba con admiración. A pesar de todas las dificultades que tenía, Valentina seguía teniendo sueños y planes para el futuro. «¿Y te gustaría tener tu propia familia algún día?», preguntó Sofía. «Sí, me gustaría mucho». «¿Te gustaría tener una hija como yo?». Valentina sonrió. «Me encantaría tener una hija como tú». Después de comer, se sentaron en el jardín. Sofía le pidió a Valentina que le enseñara a hacer trenzas, y durante la siguiente hora, Valentina le enseñó diferentes tipos de peinados. Ricardo las observaba desde su silla, tomando café y sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Su casa se sentía llena de vida otra vez. Se sentía como un hogar. «Papá, ven acá», le gritó Sofía. «Mira qué trenza tan bonita me hizo Vale». Ricardo se acercó. «Te ves muy bonita, mi amor». «Vale, ¿le puedes hacer una trenza a papá también?». Los tres se rieron. «Los papás no usan trenzas», dijo Ricardo. «¿Por qué no? El cabello es cabello». «Tu hija tiene razón», dijo Valentina riendo. «Pero creo que a tu papá se le vería mejor el cabello como está». Cuando se estaba haciendo de noche, Valentina dijo que tenía que irse. «¿Ya te tienes que ir?», preguntó Sofía triste. «Sí, mi amor. Tengo que ir a ver cómo está mi mamá».
¿Pero puedes venir otro domingo? Valentina miró a Ricardo. Si tu papá está de acuerdo, me encantaría venir otro domingo. Claro que está de acuerdo, dijo Sofía antes de que Ricardo pudiera responder. ¿Verdad, papá? Por supuesto. Cuando Valentina se fue, Sofía se quedó parada en la puerta, despidiéndose hasta que el taxi desapareció. Papá, fue el mejor domingo de mi vida. ¿En serio? Sí, se sintió como cuando mamá estaba aquí. Ricardo abrazó a su hija. ¿Te hizo sentir bien tener a Vale aquí? Sí, me hizo sentir como si tuviéramos una familia completa otra vez. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Ricardo se quedó despierto pensando en todo lo que había pasado. Su hija tenía razón. Por primera vez en 3 años, su casa se había sentido como un hogar completo. Y por primera vez desde la partida de Carmen, Ricardo se permitió pensar en la posibilidad de volver a amar. No como una traición a la memoria de su esposa, sino como una nueva oportunidad de ser feliz. No sabía si lo que sentía por Valentina era amor, pero sabía que era algo profundo y real, y sabía que ella sentía algo por ellos también. La pregunta era, ¿estaba listo para arriesgarse otra vez? ¿Estaba listo para abrir su corazón a la posibilidad de formar una nueva familia? Mirando hacia el cuarto de Sofía, donde su hija dormía con una sonrisa en la cara por primera vez en años, Ricardo pensó que tal vez sí estaba listo. Tal vez era hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir otra vez. Las siguientes 2 semanas fueron las mejores que Ricardo había tenido en 3 años. La rutina de visitar el café se había vuelto parte natural de sus vidas, y cada domingo Valentina venía a almorzar a su casa. Sofía estaba radiante, hablaba más que nunca, y hasta había empezado a hacer nuevos amigos en la escuela. Pero el miércoles de la 3ª semana, cuando llegaron al café por la tarde, Valentina no estaba ahí. En su lugar estaba Daniela, y se veía muy preocupada. «Hola, Daniela, ¿dónde está Vale?», preguntó Sofía inmediatamente. «Está en el hospital con mi mamá. Anoche mi mamá tuvo una crisis muy fuerte y tuvieron que internarla». Ricardo sintió un golpe en el estómago. «¿Está grave?». «Los doctores dicen que está estable, pero necesita quedarse internada por varios días. Y los estudios que le van a hacer cuestan mucho dinero». «¿Cuánto dinero?», preguntó Ricardo sin pensarlo. Daniela lo miró sorprendida. «¿Por qué preguntas?». «Porque quiero ayudar». «No, no podemos aceptar dinero. Vale me mataría si se entera». Sofía se acercó a Daniela. «¿Por qué Vale se enojaría? Nosotros queremos ayudar. Porque Vale es muy orgullosa. Ella siempre ha resuelto todos los problemas sola. No le gusta que la gente piense que necesita caridad». Ricardo entendía esa actitud. Él también habría reaccionado así si estuviera en la posición de Valentina. «¿Y si no es caridad?», dijo Ricardo. «¿Y si es un préstamo?». «¿Un préstamo?». «Sí, yo le presto el dinero a Vale y ella me lo paga cuando pueda. Sin intereses, sin prisa, pero como un préstamo formal». Daniela se quedó pensando. «No sé, ella es muy testaruda». «¿Cuánto necesitan?», insistió Ricardo. «El doctor dijo que los estudios van a costar como 50,000 pesos, y eso sin contar los medicamentos nuevos que va a necesitar». Ricardo no parpadeó. 50,000 pesos para él era como 50 pesos para una persona normal. «Daniela, voy a ir al banco ahorita y voy a sacar el dinero. Tú le vas a decir a Vale que es un préstamo sin intereses, que puede pagármelo en 10 años si quiere, pero que su mamá necesita esos estudios ahora». «No sé si ella vaya a aceptar». «Va a aceptar», dijo Sofía con determinación. «Porque cuando las personas que amas están en peligro, tienes que dejar que otros te ayuden. Mi mamá me enseñó eso». Daniela miró a Sofía y después a Ricardo. «¿En serio harían eso por nosotras?». «Vale, es parte de nuestra familia», respondió Sofía antes de que Ricardo pudiera decir algo. Y en ese momento Ricardo se dio cuenta de que su hija tenía razón. Valentina se había vuelto parte de su familia. No sabía exactamente cuándo había pasado, pero ya no podía imaginar sus vidas sin ella. «Dame la dirección del hospital», le dijo a Daniela. «Vamos a ir ahora mismo». 1 hora después, Ricardo y Sofía llegaron al Hospital General con un sobre lleno de dinero en efectivo. Encontraron a Valentina en la sala de espera, con los ojos rojos de llorar y la ropa arrugada. Cuando los vio, se levantó inmediatamente. «¿Qué hacen aquí? ¿Cómo supieron?». «Daniela nos contó», dijo Sofía corriendo a abrazarla. «¿Cómo está tu mamá?».
Está muy mal. Necesita estudios urgentes, pero cuestan mucho dinero y el seguro no los cubre. Ricardo se acercó y le extendió el sobre. ¿Qué es esto? Es un préstamo. Sin intereses, sin prisa para pagarlo, pero es un préstamo formal, para que tu mamá pueda hacerse todos los estudios que necesita. Valentina abrió el sobre y vio el dinero. Eran muchos billetes de 500 pesos. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no?, preguntó Sofía. Nosotros queremos ayudarte. Porque es demasiado dinero. Porque no sé cuándo podría pagárselo. Vale, dijo Ricardo tomando sus manos. Cuando Carmen se enfermó, tuve que pagar millones de pesos en tratamientos. Si hubiera tenido que escoger entre mi orgullo y la vida de mi esposa, habría escogido la vida de mi esposa sin pensarlo 2 veces. Pero ustedes apenas me conocen. Te conocemos lo suficiente, dijo Sofía. Te conocemos lo suficiente para saber que eres buena y que nos quieres, y nosotros te queremos también. Valentina empezó a llorar otra vez. No sé qué decir. Di que sí, le pidió Sofía. Di que sí para que tu mamá se pueda curar. Valentina miró el dinero, después miró a Ricardo, después miró a Sofía. Está bien, pero es un préstamo. Yo les voy a pagar hasta el último peso. Cuando puedas, dijo Ricardo, sin prisa. Valentina abrazó a Sofía y después abrazó a Ricardo. Fue un abrazo largo, lleno de gratitud y de algo más que ninguno de los dos quiso nombrar en ese momento. Gracias, susurró. No saben lo que esto significa para mí. Los estudios se hicieron esa misma tarde. Los doctores encontraron exactamente qué estaba causando las crisis de la mamá de Valentina y pudieron ajustar su tratamiento. 3 días después ya estaba en casa, sintiéndose mejor de lo que se había sentido en meses. El domingo siguiente, Valentina llegó a la casa de Ricardo con su mamá y con Daniela. Quería que conocieran a las personas que salvaron mi vida, dijo la señora Elena, una mujer de 55 años, que se veía frágil pero tenía los mismos ojos bondadosos de Valentina. Sofía se acercó tímidamente a la señora Elena. «Hola señora, yo soy Sofía». «Hola mi niña. Vale me ha contado mucho sobre ti. Dice que eres un ángel». «Vale también es un ángel. Ella nos ayudó a nosotros primero». «¿Cómo los ayudó?» «Nos ayudó a ser felices otra vez después de que mi mamá se fue al cielo». La señora Elena miró a Ricardo con comprensión. «Vale me contó sobre su esposa. Lo siento mucho». «Gracias, y me da mucho gusto conocerla. Vale habla de usted todo el tiempo». Durante el almuerzo, Ricardo observó la dinámica de la familia de Valentina. Se notaba que las 3 mujeres se querían muchísimo, pero también se notaba que Valentina cargaba con mucha responsabilidad. Era la que trabajaba, la que se preocupaba por todo, la que tomaba las decisiones difíciles. «Vale, tu hija nos contó que quieres estudiar psicología», le dijo Ricardo a Valentina. «Sí, pero eso va a tener que esperar. Ahora mi prioridad es el tratamiento de mi mamá y ayudar a Daniela a terminar la preparatoria. ¿Y si no tuviera que esperar? ¿Qué quieres decir? ¿Y si hubiera una manera de que pudieras estudiar sin descuidar a tu familia?» Valentina lo miró con curiosidad. «No entiendo. He estado pensando», dijo Ricardo. «Mi empresa siempre necesita gente para el área de recursos humanos. Gente que sepa tratar con las personas, que sea empática, que sepa escuchar. ¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Te estoy ofreciendo un trabajo que te permita estudiar al mismo tiempo. Horarios flexibles, buen sueldo y la empresa pagando tus estudios». Valentina se quedó callada por un momento. «¿Por qué harías eso?» «Porque eres la persona más capaz y más dedicada que he conocido. Cualquier empresa estaría feliz de tenerte. ¿Y no tiene nada que ver con esto?», preguntó Valentina señalando entre él y Sofía. La pregunta era directa y honesta. Ricardo decidió ser igual de directo. «Tiene que ver con que creo que mereces todas las oportunidades del mundo. Y sí, también tiene que ver con que quiero tenerte cerca». El silencio que siguió fue tenso. La señora Elena miró a su hija, Daniela miró a Ricardo y Sofía miró a todos con confusión. «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía. «Significa que tu papá quiere que Vale sea parte de nuestras vidas de una manera más permanente», dijo Daniela con una sonrisa. «¿Como una nueva mamá?», preguntó Sofía emocionada. «¡Sofía!», la regañó Ricardo, completamente rojo. Pero Sofía se levantó de su silla y se acercó a Valentina. «Vale, ¿tú quieres ser mi nueva mamá?». Valentina miró a la niña con los ojos llenos de lágrimas. «Sofía, porque yo sí quiero que seas mi nueva mamá».
No para reemplazar a mi mamá que está en el cielo, sino para ser mi mamá aquí en la tierra. Mi amor, esas son decisiones de adultos, dijo Ricardo tratando de controlar la situación. No, dijo Sofía con determinación. Estas son decisiones de familia. Y yo soy parte de esta familia. Y Vale también es parte de esta familia. Y ustedes dos se gustan, cualquier persona puede verlo. La señora Elena se rió. Esta niña es muy inteligente. Demasiado inteligente, murmuró Ricardo. Valentina se agachó para quedar a la altura de Sofía. Mi amor, me encantaría ser como una mamá para ti, pero esas cosas toman tiempo. Los adultos necesitan conocerse mejor antes de tomar decisiones tan importantes. ¿Pero si te gusta mi papá? Valentina miró a Ricardo y después otra vez a Sofía. Sí, me gusta tu papá. ¿Y papá? ¿Te gusta, Vale? Ricardo sintió que todos los ojos estaban sobre él. Sí, me gusta, Vale. Entonces, ¿por qué necesitan más tiempo? Porque queremos estar seguros de que estamos tomando la decisión correcta. Para todos. Sofía lo pensó por un momento. Está bien, pero no se tarden mucho porque yo ya decidí que Vale va a ser mi nueva mamá. Todos se rieron, pero Ricardo sabía que su hija hablaba en serio. Y por primera vez se permitió pensar que tal vez Sofía tenía razón. Tal vez no necesitaban tanto tiempo para darse cuenta de lo que ya sabían en sus corazones. Esa noche, después de que la familia de Valentina se fue, Sofía le preguntó a Ricardo, «Papá, ¿de verdad te gusta, Vale?» «Sí, mi amor, me gusta mucho». «¿La amas?» Ricardo se quedó callado por un momento. Era una pregunta difícil, pero su hija merecía una respuesta honesta. «Creo que sí, creo que la amo. ¿Y eso está bien? ¿No es malo porque amaste a mamá?» «No, mi amor, no es malo. Tu mamá querría que fuéramos felices, y Vale nos hace felices. Entonces podemos ser una familia con Vale. Si ella quiere, sí. Ella quiere, yo lo sé. Y Ricardo también lo sabía. El problema no era si Valentina quería. El problema era si él tenía el valor de arriesgarse a amar otra vez. Pero mirando a su hija, viendo lo feliz que había estado en las últimas semanas, Ricardo se dio cuenta de que ya no se trataba solo de él. Se trataba de Sofía. Se trataba de Valentina, se trataba de la posibilidad de construir algo hermoso juntos. Y por primera vez en 3 años, Ricardo se sintió listo para arriesgarse otra vez. Los días después de esa conversación familiar fueron diferentes. Había algo en el aire, una tensión dulce, como cuando sabes que algo importante está por pasar pero no sabes exactamente cuándo. Valentina había aceptado el trabajo en la empresa de Ricardo, pero todavía no había empezado porque quería terminar algunas cosas en el café primero. El jueves por la tarde, mientras estaban en su mesa de siempre, Sofía le hizo una pregunta a Valentina que ninguno de los dos esperaba. «Vale, ¿alguna vez has besado a un hombre?» Ricardo casi se atraganta con su café. «Sofía», pero Valentina se rió. «Sí, he besado a hombres. ¿Por qué preguntas?» «Porque creo que deberías besar a mi papá». «Sofía Mendoza», gritó Ricardo, completamente rojo. «¿Qué? Es una pregunta normal. En las películas siempre se besan cuando se gustan». Valentina miró a Ricardo con diversión. «Tu hija tiene un punto. Mi hija tiene 8 años y no debería estar pensando en estas cosas». «Tengo 8 años, pero no soy tonta», dijo Sofía. «Sé cuando 2 personas se gustan, ustedes se miran con ojos de amor». «¿Ojos de amor?», preguntó Valentina. «Sí, como en las películas. Papá te mira como si fueras la cosa más bonita del mundo, y tú lo miras como si fueras muy feliz de verlo». Ricardo y Valentina se miraron, y por primera vez no apartaron la vista inmediatamente. Se quedaron viéndose por unos segundos, y Sofía tenía razón. Había algo en esa mirada que era imposible de negar. «¿Ven?», dijo Sofía triunfante. «Lo están haciendo ahorita». Ese fin de semana Ricardo tomó una decisión. El sábado por la noche, le pidió a la mamá de un amigo de Sofía si podía quedarse a dormir con su hija. Era la primera vez en 3 años que iba a estar solo en casa una noche completa. El domingo por la mañana, en lugar de que Valentina fuera a su casa como siempre, Ricardo le propuso algo diferente. «¿Te gustaría que fuéramos solos a algún lado? ¿Solo nosotros dos?» Valentina lo miró sorprendida. «¿Como una cita? ¿Como una cita? ¿Y Sofía?» «Sofía está en casa de una amiga. Ella misma sugirió que necesitábamos tiempo para conocernos mejor». Valentina se rió.
Esa niña es demasiado inteligente para su propio bien. ¿Eso es un sí? Es un sí. Ricardo la llevó a un restaurante pequeño y elegante en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo con vista al lago donde podían hablar sin interrupciones. «Hace mucho tiempo que no vengo a un lugar así», dijo Valentina viendo el menú. «¿Hace cuánto que no tienes una cita?» 2 años. Desde que mi ex me dejó. ¿No has conocido a nadie más? He conocido hombres, pero ninguno que valiera la pena. La mayoría se asusta cuando les cuento sobre mi mamá y mi hermana, o quieren ayudar de una manera que me hace sentir incómoda. ¿Qué tipo de ayuda te hace sentir incómoda? La ayuda que viene con condiciones. La ayuda que me hace sentir como si les debiera algo. Ricardo entendía perfectamente. Por eso insististe en que el dinero para tu mamá fuera un préstamo. Exactamente. Yo no quiero que nadie piense que puede comprarme. ¿Y conmigo no sientes eso? Valentina lo pensó por un momento. No, contigo siento que genuinamente quieres ayudar sin esperar nada a cambio. Bueno, tal vez esperas algo, pero no algo que yo no quiera dar. ¿Qué crees que espero? Esperas que seamos felices juntos. Tú, yo y Sofía. ¿Y eso te parece mal? No, me parece perfecto. Durante la cena hablaron de todo. Ricardo le contó sobre Carmen, sobre cómo se habían conocido en la universidad, sobre los años felices que habían tenido juntos, sobre lo devastado que había estado cuando ella se fue. ¿Alguna vez pensaste que no ibas a volver a enamorarte?, le preguntó Valentina. No solo lo pensé, lo decidí. Pensé que lo que había tenido con Carmen era irrepetible, que si intentaba amar a alguien más, sería como traicionar su memoria. ¿Y qué cambió? Sofía cambió. Verte con ella, ver cómo la haces feliz, me hizo darme cuenta de que Carmen habría querido que fuéramos felices. Ella nunca habría querido que viviéramos el resto de nuestras vidas tristes por su ausencia. Valentina le tomó la mano por encima de la mesa. Carmen suena como una mujer increíble. Lo era, y tú también lo eres. ¿No te da miedo compararme con ella? No te comparo con ella. Lo que siento por ti es completamente diferente. Con Carmen todo fue muy fácil desde el principio. Nos conocimos jóvenes, crecimos juntos, construimos una vida juntos. Contigo es diferente. Contigo siento como si estuviera descubriendo partes de mí mismo que no sabía que existían. ¿Cómo cuáles? Como la capacidad de volver a arriesgarme, como la capacidad de confiar en alguien nuevo, como la capacidad de imaginar un futuro diferente al que había planeado. Después de cenar, caminaron por el malecón del lago. Era una noche cálida y había muchas parejas caminando de la mano. «Ricardo, tengo que contarte algo», dijo Valentina mientras se sentaban en una banca frente al agua. «¿Qué cosa?» «Tengo miedo». «¿De qué?» «De esto, de nosotros, de lo rápido que está pasando todo». Ricardo sintió una punzada de pánico. «¿Quieres que vayamos más lento?» «No, no es eso. Tengo miedo porque nunca he sentido algo así. Con mi exnovio todo era cómodo, pero nunca fue intenso. Contigo siento como si estuviera en una montaña rusa emocional. Es emocionante, pero también da miedo. Yo también tengo miedo». «¿De qué?» «De no ser suficiente, de que te des cuenta de que en realidad no me amas a mí, sino la idea de tener una familia estable». Valentina se volteó para verlo de frente. «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo muy directo?» «Por supuesto. Si yo fuera una mujer sin problemas familiares, sin responsabilidades económicas, sin una historia complicada, te seguiría gustando igual». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque necesito saber si lo que sientes por mí tiene que ver conmigo como persona o con la situación. Muchos hombres se sienten atraídos a las mujeres que necesitan ser rescatadas». Ricardo la miró a los ojos. «Valentina, lo que me gusta de ti no tiene nada que ver con que necesites ayuda. Lo que me gusta de ti es cómo tratas a mi hija como si fuera lo más importante del mundo. Lo que me gusta es cómo puedes trabajar 12 horas al día y aún así tener energía para sonreír. Lo que me gusta es cómo hablas de tus sueños como si fueran posibles, a pesar de todas las dificultades que has tenido. Lo que me gusta es cómo me haces sentir como si fuera la mejor versión de mí mismo. ¿Y mis problemas no te molestan? Tus problemas no son problemas para mí. Son parte de tu vida y yo quiero ser parte de tu vida». Valentina se quedó callada por un momento, viendo el agua del lago.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le dijo finalmente. ¿Qué? Que nunca has tratado de cambiarme. Nunca me has hecho sentir como si tuviera que ser diferente para merecerte. Desde el primer día me has aceptado exactamente como soy, porque me gustas exactamente como eres, incluso con mi testarudez, especialmente con tu testarudez, incluso con mi familia complicada. Tu familia no es complicada, tu familia es amorosa, y quiero ser parte de ella. Incluso con mi pasado, tu pasado es lo que te convirtió en la mujer de la que me estoy enamorando. La palabra enamorando quedó flotando en el aire entre ellos. Era la primera vez que uno de los dos la decía en voz alta. ¿Te estás enamorando de mí?, preguntó Valentina suavemente. Creo que ya me enamoré. ¿Cuándo? El primer día, cuando vi cómo hablabas con Sofía, cuando vi que la trataste como si fuera importante, no solo como una molestia. En ese momento supe que eras especial. ¿Y no te da miedo admitirlo? Estar enamorado siempre da miedo, pero estar enamorado de ti me da una clase de miedo que se siente bien. Valentina se acercó más a él en la banca. Yo también me estoy enamorando de ti. ¿Cuándo te diste cuenta? El día que llevaste el dinero al hospital, cuando vi que estabas dispuesto a ayudar a mi familia sin esperar nada a cambio. Ahí me di cuenta de que no eras como los otros hombres que había conocido. ¿Y qué sientes cuando piensas en nosotros como pareja, como familia? Siento emoción, siento esperanza, siento como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenezco. Ricardo le tomó la cara con las manos. ¿Puedo besarte? Ya era hora, dijo Valentina sonriendo. El beso fue suave al principio, tentativo, como si los dos estuvieran probando algo nuevo, pero después se hizo más profundo, más seguro. Era un beso que hablaba de promesas, de futuros posibles, de corazones que habían decidido arriesgarse otra vez. Cuando se separaron, Valentina tenía lágrimas en los ojos. ¿Estás bien?, le preguntó Ricardo. Estoy perfecta. Hace mucho tiempo que no me sentía tan perfecta. ¿Qué quieres que pase ahora? Quiero que seamos una familia. Tú, yo, Sofía, mi mamá, Daniela. Quiero que construyamos algo juntos. ¿Estás segura? Es un paso muy grande. Estoy segura. ¿Tú estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Se besaron otra vez, y esta vez fue diferente. Era un beso de compromiso, de decisión, de amor verdadero. Cuando regresaron a la ciudad, Ricardo llevó a Valentina a su casa. En la puerta, antes de despedirse, ella le dijo: «Ricardo, hay algo más que necesito decirte». «¿Qué cosa?» «Nunca he vivido en una casa grande, nunca he tenido dinero. No sé cómo comportarme en tu mundo. Mi mundo no es solo mío, va a ser nuestro mundo. Y no hay una manera correcta de comportarse, solo hay que ser tú misma. ¿Y si la gente habla? ¿Y si dicen que solo estoy contigo por el dinero? Que hablen. Nosotros sabemos la verdad. ¿Y si no soy una buena mamá para Sofía? Ya eres una buena mamá para Sofía. Ella te ama más de lo que amaba a muchas personas antes de conocerte. ¿Y si no funciona? Va a funcionar, porque estamos construyendo algo real, algo sólido, y porque los tres queremos que funcione». Valentina lo abrazó fuerte. «Te amo, Ricardo». «Yo también te amo, Valentina». El lunes por la mañana, cuando fueron al café a desayunar antes de ir a la escuela, Sofía notó inmediatamente que algo había cambiado. «¿Ya se besaron?», preguntó sin rodeos. Ricardo y Valentina se miraron y se rieron. «Sí, ya nos besamos», dijo Ricardo. «Por fin. ¿Y van a ser novios oficiales?» «¿Qué opinas tú?», le preguntó Valentina. «Opino que sí. Opino que deberían casarse y vivir todos juntos en una casa grande con un jardín para los gatos». «Sofía, despacio. Una cosa a la vez», dijo Ricardo. «¿Pero sí van a estar juntos para siempre?» Ricardo y Valentina se miraron. Era una pregunta simple de una niña, pero también era la pregunta más importante de todas. «Sí», dijeron los dos al mismo tiempo. «Vamos a estar juntos para siempre». Sofía sonrió con esa sonrisa gigante que había estado ausente de su cara durante 3 años. «Entonces ya tengo una nueva familia completa otra vez». Y en ese momento, sentados en la mesa de un café pequeño, con una niña de 8 años como testigo, Ricardo supo que había tomado la decisión correcta. No solo había encontrado una nueva oportunidad de amar, había encontrado una nueva manera de vivir. Una manera que incluía el pasado sin estar atrapado en él.
una manera que honraba la memoria de Carmen mientras construía algo nuevo con Valentina. Una manera que le daba a Sofía la familia completa que necesitaba y merecía. Y por primera vez en 3 años, Ricardo se sintió completamente en paz. 6 meses después de ese lunes en el café, la vida de Ricardo había cambiado completamente. Valentina había empezado a trabajar en su empresa y estaba estudiando psicología en las noches. Su mamá se había recuperado tanto que hasta había comenzado a ayudar en el café los fines de semana. Daniela estaba a punto de graduarse de la preparatoria con una beca completa para estudiar medicina. Y Sofía era una niña completamente diferente. «Papá, ¿ya puedo decirle mamá vale a Vale?», preguntó Sofía una mañana mientras desayunaban. Ricardo casi se atraganta con su café. «¿Por qué quieres decirle mamá?». «Porque ella hace todo lo que hacen las mamás. Me ayuda con la tarea, me hace trenzas, me consuela cuando estoy triste, me regaña cuando me porto mal. Es mi mamá, aunque no sea la que me trajo al mundo». En los últimos meses, Valentina prácticamente había comenzado a vivir con ellos. Oficialmente todavía tenía su propio departamento, pero pasaba todas las noches en casa de Ricardo. Dormía en el cuarto de huéspedes, aunque muchas veces se quedaba en el cuarto de Sofía cuando la niña tenía pesadillas o simplemente quería compañía. ¿Has hablado con Vale sobre eso? Sí, y ella dice que me puede decir como yo quiera, pero que es mejor preguntarte a ti primero. Ricardo sonrió. Esa era típica respuesta de Valentina, siempre respetuosa de su papel como padre. ¿A ti te gustaría decirle mamá? Me encantaría, pero no quiero que mi mamá del cielo se ponga triste. Tu mamá del cielo nunca se va a poner triste porque tengas más amor en tu vida. Al contrario, se va a poner muy feliz. Entonces, ¿sí puedo? Sí puedes. Esa tarde, cuando Valentina llegó del trabajo, Sofía corrió hacia ella. «Mamá, Vale, ya puedo decirte mamá». Valentina se quedó inmóvil por un segundo y después abrazó a Sofía con tanta fuerza que la niña se rió. «¿En serio puedo ser tu mamá, Vale?» «Sí, porque eres mi mamá aquí en la tierra. Mi otra mamá es mi mamá del cielo». Ricardo las observaba desde la cocina y sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Era un momento perfecto, un momento que nunca había pensado que podría volver a tener. Pero perfectos o no, los momentos no duran para siempre. El problema llegó 2 semanas después, cuando Ricardo estaba en una junta con inversionistas importantes de su empresa. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Fernando Ruiz, se quedó después de la reunión para hablar con él en privado. «Ricardo, necesito hablar contigo sobre un tema delicado». «¿Qué tema?» «Tu nueva empleada». «¿Valentina? ¿Qué pasa con ella?» «La gente está hablando». Ricardo sintió que se le tensaba la mandíbula. «¿Qué tipo de habladurías?» «Dicen que le diste el trabajo por razones personales, que no tiene las calificaciones necesarias, que está aprovechándose de ti». «Valentina es la mejor empleada que tengo en recursos humanos. Los resultados hablan por sí solos». «Puede ser, pero las apariencias también importan. Y la apariencia es que un millonario viudo contrató a una mesera joven y bonita, le paga un sueldo muy alto y ahora vive prácticamente en su casa. Mi vida personal no es asunto de nadie. Sí lo es cuando afecta la reputación de la empresa. Algunos de nuestros socios más conservadores están empezando a cuestionar tu juicio». Ricardo se levantó de su silla. «Fernando, con todo respeto, me importa un carajo lo que piensen los socios conservadores. Te debería importar, porque si sigues por este camino, vas a perder contratos importantes. Y no solo eso, van a empezar a inventar historias sobre cómo ella manipuló a tu hija para llegar hasta ti». Esas palabras le pegaron como un puñetazo en el estómago. «¿Qué dijiste?» «Ya están diciendo que una mesera inteligente vio a un hombre rico con una hija que necesitaba figura materna y que usó a la niña para conquistar al papá. Eso es una mentira asquerosa. Puede ser mentira, pero es una mentira creíble, y las mentiras creíbles pueden destruir reputaciones». Ricardo se quedó callado. Sabía que Fernando tenía razón sobre una cosa. Las habladurías podían ser devastadoras, especialmente en el mundo de los negocios, donde la percepción era casi tan importante como la realidad. ¿Qué sugieres que haga? Mantén tu relación personal separada de los negocios. Dale un trabajo en otra empresa. Asegúrate de que nadie pueda decir que está aprovechándose de ti profesionalmente. ¿Y si no quiero hacer eso?
Entonces prepárate para las consecuencias. Esa noche Ricardo llegó a casa más callado de lo normal. Valentina lo notó inmediatamente. ¿Pasó algo en el trabajo? Solo un día difícil, pero Valentina lo conocía bien. Ricardo, ¿qué pasó realmente? Sofía estaba haciendo tarea en la mesa, así que Ricardo le hizo una seña a Valentina para que fueran a hablar al jardín. La gente está hablando de nosotros, le dijo cuando estuvieron solos. ¿Qué tipo de habladurías? Dicen que te contraté por razones personales, que te estás aprovechando de mí, que usaste a Sofía para llegar hasta mí. Valentina se puso pálida. ¿Eso es lo que tú piensas? Por supuesto que no. Pero Fernando Ruiz dice que podríamos perder contratos importantes si esto sigue. ¿Qué quieres hacer? Ricardo se quedó callado por mucho tiempo. No sé. Sí sabes. Ya tomaste una decisión. Por eso estás tan extraño. Valentina, dime la verdad. Creo que deberías buscar trabajo en otra empresa. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Inmediatamente se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Valentina se quedó mirándolo como si no lo conociera. ¿Me estás corriendo? No te estoy corriendo. Te estoy sugiriendo que busquemos la manera de separar nuestra relación personal de la profesional, para que la gente deje de hablar, para proteger lo que tenemos. ¿Protegiéndolo o escondiéndolo? Valentina, por favor, trata de entender. Entiendo perfectamente. Entiendo que cuando las cosas se ponen difíciles, tu primera reacción es proteger tu dinero y tu reputación, no protegerme a mí. Eso no es justo. No es justo. Ricardo, yo dejé mi trabajo en el café para trabajar contigo. Cambié toda mi vida para estar contigo. Y a la primera señal de problemas, me quieres esconder. No te quiero esconder. Quiero protegerte de las habladurías. Las habladurías no me lastiman. Lo que me lastima es que tú les creas. No les creo. Sí les crees, porque si no les creyeras, no estarías considerando separarme de tu empresa. Ricardo sabía que ella tenía razón, pero no sabía cómo admitirlo sin hacer las cosas peor. Valentina, necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar en qué? ¿En si vale la pena defenderme? ¿En si vale la pena luchar por nosotros? Tiempo para pensar en cómo manejar esta situación de la mejor manera para todos. ¿Para todos? ¿O para ti? En ese momento, Sofía salió al jardín. ¿Por qué están hablando tan fuerte? Ricardo y Valentina se callaron inmediatamente. No estamos hablando fuerte, mi amor, dijo Valentina, cambiando completamente su tono de voz. Solo estamos conversando sobre cosas del trabajo. ¿Están peleando? No estamos peleando, mintió Ricardo. Pero Sofía no era tonta. Sí están peleando. Mamá Vale tiene cara de triste y papá tiene cara de preocupado. Valentina se agachó para quedar a la altura de Sofía. A veces los adultos tienen conversaciones difíciles, pero eso no significa que estemos peleando de verdad. Pero no te vas a ir, ¿verdad? La pregunta se clavó como un cuchillo en el corazón de Ricardo. Su hija ya había perdido una madre. No podía arriesgarse a que perdiera otra. No me voy a ir, prometió Valentina, aunque Ricardo vio la duda en sus ojos. Esa noche, Valentina durmió en el cuarto de huéspedes, pero Ricardo la escuchó llorar hasta muy tarde. Él también se quedó despierto, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. A la mañana siguiente, Valentina actuó como si nada hubiera pasado. Desayunó con ellos, llevó a Sofía a la escuela, fue a trabajar, pero algo había cambiado. La facilidad. La naturalidad que había entre ellos se había roto. Durante los siguientes días las cosas siguieron tensas. Hablaban, pero solo sobre cosas superficiales. Se besaban, pero de manera automática. Dormían en la misma casa, pero en cuartos separados. Sofía lo notó, por supuesto. Papá, ¿por qué mamá Vale está triste? No está triste, mi amor. Sí está triste. Ya no canta cuando cocina. Y ya no me hace tantas preguntas sobre mi día. Y ustedes ya no se ríen juntos. Ricardo se dio cuenta de que su hija tenía razón. Valentina estaba ahí físicamente, pero emocionalmente se había alejado. Mamá Vale y papá están pasando por un momento difícil. ¿Se van a separar? La pregunta le partió el corazón. No sé, mi amor. Yo no quiero que se separen. Yo tampoco. Entonces, haz algo para arreglarlo. No es tan fácil. Sí es fácil. Dile que la amas y que lo sientes. ¿Lo sientes por qué? Por hacerla sentir mal, porque cuando amas a alguien y lo haces sentir mal,
Tienes que pedir perdón. Su hija de 8 años tenía más sabiduría emocional que él. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Ricardo fue al cuarto de huéspedes donde estaba Valentina. Necesitamos hablar. Ya hablamos. No. La otra vez yo hablé y tú escuchaste. Ahora necesito escucharte a ti. Valentina se sentó en la cama y lo miró con cansancio. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me digas cómo te sientes. Me siento como una idiota. ¿Por qué? Porque creí que lo que teníamos era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Porque creí que tú me ibas a defender contra cualquier persona que tratara de lastimar nuestra relación. Yo te defiendo. No, Ricardo, tú me proteges. Hay una diferencia muy grande entre proteger y defender. ¿Cuál es la diferencia? Proteger es esconderme para que no me lastimen. Defender es pararte frente a mí y decirle al mundo que soy suficiente para ti, que vale la pena luchar por mí. Ricardo se quedó callado. Ella tenía razón. Cuando Fernando te dijo esas cosas sobre mí, ¿qué fue lo primero que pensaste?, le preguntó Valentina. Pensé que era injusto. ¿Y qué fue lo segundo que pensaste? Ricardo suspiró. Pensé que tal vez tenía un poco de razón. Ahí está el problema, porque si tienes aunque sea una pequeña duda sobre mis intenciones contigo, entonces no confías en mí. Y sin confianza no tenemos nada. Sí confío en ti. No completamente, porque si confiaras completamente en mí, habrías mandado a Fernando a la mierda y me habrías defendido sin dudarlo. Era cierto. Todo lo que estaba diciendo era cierto. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? No sé si se puede arreglar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta situación me enseñó algo sobre nosotros que no me gusta. Me enseñó que cuando las cosas se ponen difíciles, tú vas a dudar de mí. Valentina, por favor, no puede terminar así. ¿Por qué no? Tal vez es mejor terminar ahora antes de que Sofía se encariñe más conmigo. Ya es demasiado tarde para eso. Sofía ya te ama como a una madre. Y yo te amo más de lo que pensé que podía volver a amar a alguien, pero no lo suficiente como para luchar por mí. Y esa fue la frase que cambió todo, porque Ricardo se dio cuenta de que tenía razón. No había luchado por ella. Había tomado el camino fácil, el camino que protegía sus intereses económicos en lugar de proteger su corazón. Tienes razón, dijo finalmente. No luché por ti. Pero no es porque no te ame lo suficiente, es porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perderte. Miedo de que cuando las cosas se pongan realmente difíciles, te des cuenta de que no vale la pena estar conmigo. ¿Y tu solución a ese miedo es alejarme antes de que yo decida irme? Supongo que sí. Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida. Por primera vez en días los dos se rieron un poco. ¿Puedes perdonarme?, le preguntó Ricardo. Puedo perdonarte, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Necesito que me prometas que la próxima vez que alguien cuestione nuestra relación, me vas a defender. Sin dudas, sin miedo, sin importar las consecuencias. Te lo prometo. ¿Y me prometes que nunca más vas a tomar decisiones importantes sobre nosotros sin hablar conmigo primero? Te lo prometo. ¿Y me prometes que si vuelves a tener miedo, me lo vas a decir en lugar de alejarme? Te lo prometo. Valentina se acercó a él en la cama. Ahora prométeme una cosa más. ¿Qué? Prométeme que mañana vas a ir a tu oficina y le vas a decir a Fernando Ruiz que se meta sus opiniones donde le quepan. Ricardo sonrió. Esa promesa me va a dar mucho gusto cumplirla. A la mañana siguiente, Ricardo llegó a su oficina con una determinación que no había sentido en años. Llamó a Fernando Ruiz y le pidió que viniera a verlo inmediatamente. Fernando, vengo a aclarar algo sobre la conversación que tuvimos la semana pasada. Ah, qué bueno. ¿Ya tomaste una decisión sobre tu empleada? Sí, ya tomé una decisión. Mi decisión es que Valentina se queda en la empresa, en el puesto que se ha ganado por mérito propio. Y si a ti o a cualquier otro socio no les gusta, pueden buscar otra empresa donde invertir. Fernando se quedó callado por un momento. Ricardo, creo que no estás pensando claramente. Al contrario, estoy pensando más claramente de lo que he pensado en mucho tiempo. Valentina no es solo mi empleada, es la mujer que amo y la futura madre de mi hija. Y si alguien tiene problema con eso, ese es su problema, no el mío. Estás cometiendo un error. El único error que cometí fue escucharte la semana pasada. Y te voy a decir algo más.
Si vuelvo a escuchar que tú o cualquier otra persona está inventando historias sobre Valentina, vas a tener que vértelas conmigo personalmente. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando. Ahora, si no tienes nada más que decir sobre los negocios reales de esta empresa, puedes retirarte. Fernando se levantó de la silla, claramente molesto. Esto no va a quedar así. Tienes razón, no va a quedar así. Va a quedar mejor, porque ya no voy a tener que escuchar tus opiniones no solicitadas sobre mi vida personal. Cuando Fernando se fue, Ricardo se sintió como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Llamó a Valentina a su oficina. ¿Pasó algo?, preguntó ella cuando llegó. Sí, pasó algo. Le dije a Fernando Ruiz que se metiera sus opiniones donde le cupieran. Valentina sonrió. ¿En serio? En serio. Y le dije que eres la mujer que amo y la futura madre de mi hija. ¿Le dijiste futura madre? ¿Te molesta que haya dicho eso? Me molesta que no me hayas preguntado primero si quiero ser la futura madre de tu hija. Ricardo sintió pánico por un segundo. ¿No quieres? Por supuesto que quiero. Pero la próxima vez pregúntame antes de anunciarlo públicamente. Próxima vez. ¿Cuántas veces planeas que le diga a la gente que eres la futura madre de mi hija? Todas las veces que sea necesario. Esa tarde, cuando fueron al café a buscar a Sofía después de la escuela, encontraron a la niña ayudando a Daniela con las mesas. Era algo que había empezado a hacer desde que Valentina ya no trabajaba ahí. «¡Papá! ¡Mamá, vale!», gritó Sofía cuando los vio. «Adivinen qué pasó». «¿Qué pasó, mi amor?». «Daniela ya sabe a qué universidad va a ir». Daniela se acercó con una sonrisa enorme. «Conseguí una beca completa para la Universidad Nacional. Voy a estudiar medicina como siempre quise». «Felicidades», dijo Valentina abrazando a su hermana. «Estoy tan orgullosa de ti. No habría sido posible sin tu ayuda. Sin el dinero que Ricardo prestó para mamá. Y sin que tú pudieras concentrarte en ayudarme con los estudios, en lugar de preocuparte por el dinero». Esa noche, mientras cenaban en casa, Sofía hizo una pregunta que ninguno de los dos esperaba. «¿Cuándo se van a casar?». Ricardo casi se atraganta con su comida. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque ya viven juntos, ya se aman, ya son una familia. Las familias que se aman se casan». «Es más complicado que eso, mi amor», dijo Valentina. «¿Por qué es complicado? ¿No quieren casarse?». Ricardo y Valentina se miraron. Era cierto que habían hablado de estar juntos para siempre, pero nunca habían hablado específicamente de matrimonio. «¿Tú quieres que nos casemos?», le preguntó Ricardo a Valentina. «¿Tú quieres casarte conmigo?», le preguntó ella. «Sí», gritó Sofía antes de que cualquiera de los dos pudiera responder. «Claro que quieren casarse, y yo quiero ser la niña de las flores». Los dos se rieron. «Creo que nuestra hija ya decidió por nosotros», dijo Ricardo. «Creo que tienes razón», dijo Valentina. «Entonces, ¿eso es un sí?». «Eso es un sí». «¿Para los dos?». «Para los dos». Sofía saltó de su silla y los abrazó a los dos. «Vamos a tener una boda, y va a ser la boda más bonita del mundo». 2 meses después, un sábado por la mañana, Ricardo, Valentina y Sofía estaban parados frente a un juez en una ceremonia pequeña e íntima. Estaban presentes la mamá de Valentina, Daniela, algunos amigos cercanos y, sorprendentemente, varios empleados de la empresa que habían insistido en estar ahí. Valentina llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante. Sofía llevaba un vestido rosa y tenía una canasta llena de pétalos de rosa. Ricardo llevaba un traje gris y una sonrisa que no se le había quitado en semanas. «¿Tienes los anillos?», le susurró Ricardo a Sofía. «Los tengo», respondió ella, mostrándole la pequeña caja que había estado cargando toda la mañana. Cuando el juez preguntó si había algún impedimento para que se llevara a cabo la ceremonia, una voz desde atrás gritó: «Sí hay un impedimento». Todos se voltearon. Era Fernando Ruiz. «¿Cuál es el impedimento?», preguntó el juez. «Que este matrimonio es una farsa. Esa mujer solo se está casando por dinero». El salón se quedó en silencio. Valentina se puso pálida y Ricardo sintió que la sangre le hervía. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo, Sofía se adelantó. «Señor, usted no conoce a mi mamá, ¿vale?». «Niña, yo... no. Usted no conoce a mi mamá, ¿vale?», repitió Sofía con más fuerza. «Mi mamá, ¿vale?, me cuida cuando estoy enferma. Me ayuda con la tarea cuando no entiendo. Me abraza cuando tengo pesadillas.
me hace trenzas bonitas para ir a la escuela, me enseña cosas nuevas todos los días. Y ama a mi papá tanto que a veces los veo mirándose como si fueran las únicas personas en el mundo. Todo el salón estaba escuchando a la niña de 8 años. Mi mamá Vale no necesita el dinero de mi papá porque ella es inteligente y fuerte y puede conseguir su propio dinero. Ella nos ama porque somos una familia que se cuida unos a otros. Y si usted no puede ver eso, entonces usted es el que tiene el problema, no nosotros. El salón estalló en aplausos. Fernando Ruiz se quedó parado ahí, completamente humillado por una niña de 8 años. ¿Algo más?, le preguntó el juez con una sonrisa. Fernando salió del salón sin decir otra palabra. Bueno, dijo el juez, esa fue la mejor defensa de un matrimonio que he escuchado en mi carrera. Continuemos con la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo tomó las manos de Valentina. Valentina, hace un año yo era un hombre que había decidido que ya no podía amar. Tú me enseñaste que el corazón puede sanar sin olvidar. Me enseñaste que se puede construir algo nuevo sin destruir lo que vino antes. Me enseñaste que el amor no se acaba, solo se multiplica. Te prometo que voy a amarte todos los días de mi vida. Te prometo que voy a defenderte contra cualquier persona que trate de lastimarte. Y te prometo que vamos a construir juntos la familia más feliz que podamos imaginar. Valentina tenía lágrimas en los ojos cuando le tocó su turno. Ricardo, cuando te conocí, yo era una mujer que había decidido que tenía que cargar sola con todas las responsabilidades de mi vida. Tú me enseñaste que pedir ayuda no es debilidad, es amor. Me enseñaste que compartir la carga la hace más liviana para todos. Me enseñaste que merezco ser cuidada tanto como cuido a otros. Te prometo que voy a amarte con todo mi corazón. Te prometo que voy a cuidar a Sofía como si fuera mi propia hija. Y te prometo que vamos a enfrentar juntos todo lo que la vida nos ponga enfrente. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sofía gritó, «¡Por fin!», tan fuerte que todo el salón se rió. La recepción fue en el jardín de la casa de Ricardo. Había flores por todas partes, música suave y una mesa llena de la comida favorita de todos. Pepito y Canela, los gatos del café, estaban ahí también, durmiendo bajo las mesas como si fueran parte de la familia. Durante la cena, la mamá de Valentina se acercó a Ricardo. «Quiero agradecerte», le dijo. «¿Por qué?». «Por devolverle la fe a mi hija. Cuando su exnovio la dejó y todo se puso tan difícil, pensé que Valentina nunca iba a volver a confiar en el amor, pero tú le demostraste que hay hombres buenos en el mundo. Ella me demostró a mí que hay mujeres extraordinarias en el mundo. Cuídala mucho, siempre». Cuando llegó la hora del primer baile, Ricardo y Valentina se dirigieron al centro del jardín, pero antes de que la música empezara, Sofía corrió hacia ellos. «¿Puedo bailar también?». «Por supuesto», dijo Valentina, alzándola. Y ahí estaban los tres, bailando juntos bajo las estrellas, como la familia que habían decidido ser. Más tarde, cuando los invitados se fueron y Sofía se durmió, Ricardo y Valentina se quedaron solos en el jardín. «¿Estás feliz?», le preguntó Ricardo. «Nunca había sido tan feliz en mi vida. ¿Te arrepientes de algo?». «Me arrepiento de haber dudado de nosotros cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo me arrepiento de no haberte defendido desde el primer momento, pero aprendimos de eso. Y ahora somos más fuertes. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? ¿Qué? Que no es una historia de cuento de hadas donde todo es perfecto desde el principio. Es una historia real, con problemas reales, con gente real que decidió luchar por su amor. ¿Y cuál crees que va a ser nuestro final feliz? Creo que nuestro final feliz no es un momento, es una decisión que vamos a tomar todos los días. La decisión de seguir eligiéndonos uno al otro. Me gusta ese tipo de final feliz. A mí también». Un año después, Valentina se graduó como psicóloga con honores. Abrió su propia consulta especializada en ayudar a familias que habían perdido a uno de los padres. Daniela empezó su carrera de medicina. La mamá de Valentina se recuperó completamente y hasta empezó a dar clases de cocina. Y Sofía se convirtió en una niña feliz, segura, que hablaba de sus dos mamás con igual amor. La mamá del cielo que la había traído al mundo y la mamá de la tierra que la estaba ayudando a crecer. El café, entre nubes, se convirtió en el lugar favorito de la familia para celebrar ocasiones especiales.
Pepito y Canela seguían siendo los gatos más consentidos del barrio. Y Ricardo aprendió algo que nunca pensó que iba a aprender, que el corazón humano es capaz de amar infinitamente, sin límites, sin miedo, cuando encuentra a las personas correctas con las cuales compartir esa capacidad de amor. Un domingo por la mañana, 2 años después de la boda, mientras desayunaban en el jardín, Sofía hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. ¿Puedo tener un hermanito? Ricardo y Valentina se miraron y sonrieron. ¿Te gustaría tener un hermanito?, le preguntó Valentina. Sí, para enseñarle todo lo que ustedes me han enseñado a mí. ¿Y qué es lo que te hemos enseñado? Que las familias se pueden formar de muchas maneras diferentes, que el amor siempre encuentra la manera de crecer, y que no importa lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Ricardo abrazó a su esposa y a su hija, y supo que Sofía tenía razón. El amor siempre encuentra la manera de crecer, y su familia seguiría creciendo, seguiría amando, seguiría siendo la prueba de que los finales felices sí existen, cuando las personas correctas deciden construirlos juntas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Estamos trabajando duro para alcanzar los 1000 suscriptores y tu apoyo es esencial. Gracias por ser parte de este camino.